la revista Lex Informa, y le doy la más cordial bienvenida al maestro Luis Ángel Carrera Soriano. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido. ¿Qué tal, licenciado René? Muchas gracias. Un gusto nuevamente estar aquí. Gracias por la oportunidad nuevamente de compartir espacio con ustedes. Te agradezco mucho, maestro, que estés con nosotros. Vamos a hablar del tema del problema en el planteamiento de la reparación integral del daño en las salidas alternas del procedimiento. Ya como lo comentábamos tú y yo, sí se me hace un tema pues súper interesante. Voy a resumir rápido, un poquito rápido, voy a resumir tu semblanza, maestro. El maestro es destacado abogado penalista con una sólida formación académica y una amplia trayectoria profesional en el ámbito jurídico. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo su licenciatura en Derecho, posteriormente una especialidad en materia penal en la División de Estudios de Posgrado de la misma institución. Desde el 2018 ha consolidado su experiencia como litigante penal, primero de manera independiente y luego como socio y fundador de Carrera, Vergara y Asociados, donde ha brindado asesoría jurídica integral tanto a personas físicas como entidades jurídicas. Además, ha trabajado en la ejecución de recursos y la implementación de soluciones alternas dentro del sistema de justicia penal acusatorio. La docencia y la investigación ha sido pilares fundamentales en su carrera. Fue parte de la planta docente de la Universidad del Instituto Profesional, donde impartió clases a nivel licenciatura y seminarios de titulación. Asimismo, colaboró en proyectos de investigación en la UNAM, contribuyendo en la enciclopedia jurídica en materia civil y desempeñándose como adjunto a la doctora María del Pilar León Uribe. A lo largo de su trayectoria ha participado en diversos cursos y conferencias que reflejan su compromiso con la actualización constante en materia penal y derechos humanos. Además, ha sido representante de la Facultad de Derecho en competencia de litigación penal y ha compartido sus conocimientos como conferencista en temas como la perspectiva de género y los retos del sistema penal acusatorio. Luis Ángel Carrera Soriano se distingue por su ética profesional, su compromiso con la defensa de los derechos de sus clientes y su dedicación a la formación académica, con una visión orientada a la excelencia y impacto social, y además continúa aportando soluciones jurídicas innovadoras y promoviendo la justicia en cada ámbito en el que él se desempeña. Pues maestro, esa problemática yo creo que muchas veces muchos pues la tenemos quizás, más bien no quizás, sí existe una problemática en ese planteamiento de la reparación del daño integral en las salidas alternas del procedimiento. Te dejo el uso del micrófono, maestro. Muchísimas gracias, licenciado René. Pues sí, evidentemente lanzamos esta propuesta de estudio y por qué llamamos problemática al momento de plantear la reparación del daño en unas salidas alternas o soluciones alternas. Quiero comenzar primeramente, como siempre lo hago, entendiendo la naturaleza jurídica de cada una de las figuras que aquí estamos tomando. No podemos comprender algo sin saber la esencia de lo que se refiere a ello. Ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, esto lo podemos encontrar inclusive en un texto que siempre recomiendo, que es del doctor Rodano Tamayo Salmoral, lo cual nos habla un poquito acerca de poder desmembrar cada figura que nosotros podamos conocer para poder entender realmente qué es eso. Es decir, si nosotros como postulantes, litigantes, abogados, ministerios públicos, jueces o cualquier autoridad que estemos relacionados en el ámbito jurídico penal, no comprendemos en esencia lo que significa una salida alterna, un mecanismo alterno, lo que significa una suspensión condicional, un acuerdo reparatorio, o en su caso, lo que significa la reparación integral del daño, pues nos vamos a encontrar con estas realidades de violaciones a debidos procesos, con estas situaciones que, como lo comentábamos en un principio, ¿no? La idea fundamental de todo esto era justamente evitar la corrupción, ¿no? Un tema nodal y un tema que ha sido, pues, ya de muchísimos años en nuestra realidad jurídica mexicana y que, pues, desafortunadamente nosotros quisiéramos pensar que esto va en forma, pues sí, disminuyendo, sino que por el contrario, va en aumento, ¿no? Cuando entraba justamente la reforma del sistema de justicia penal ya desde el 2008, ya con su materialización e implementación del 2016 para la actualidad,
pues habían comentado, se decía, ¿no? Que estos mecanismos o salidas alternas, ahorita voy a generar esa diferencia, porque no es lo mismo hablar de un mecanismo alterno a una salida alterna. Lo vamos a ver desde el punto de vista legal. Pero bueno, se decía, vamos a entrar con esta primera situación, que estos iban a generar ámbitos de corrupción, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiábamos y analizábamos estas figuras, decían, perfecto, o sea, la figura en esencia, como todo en el sistema, como todo lo que uno quisiera hacer, entramos en el deber ser y en el ser, ¿no? El deber ser, bueno, tendría que ser unas figuras que apoya a la víctima, que apoya al imputado, que apoya el procedimiento, que el procedimiento penal justamente lo haga más viable, más social. Esa era la idea de una de las partes de la reforma. Y no por el contrario, ¿no? Que se volviera un sistema nuevamente opaco, un sistema desafortunadamente invadido por corrupción, un sistema desafortunadamente en donde ya vemos ahora estas figuras con un signo de pesos, ¿no? Y no un signo de pesos únicamente para la víctima, sino para los operadores que se encuentran dentro de la propia situación legal. Entonces, en esta charla vamos a abocarnos en 5 partes que vamos a ir desmembrando una por una. Evidentemente, en cada una de ellas, pues si se genera algún tipo de pregunta, con todo gusto la responderemos. La primera de ellas es, vamos a primeramente saber qué es una salida alterna del procedimiento, cuál es su naturaleza jurídica, evidentemente con el fundamento constitucional y legal. Posteriormente, una vez entendiendo esto, vamos a plantear un poco y a dar una breve explicación de lo que entendemos por un acuerdo reparatorio y por una suspensión condicional al proceso. Es decir, cuando procede uno, cuando procede el otro, entendiendo a que las personas que aquí nos ven nos puedan entender acerca de qué estamos hablando. Como siguiente tópico vamos a hablar acerca de algo muy importante, la reparación integral del daño. ¿Qué es una adecuada reparación integral del daño? Y la pregunta que yo lanzo y que siempre he dicho, ¿realmente hablamos de una reparación integral del daño o simplemente de una indemnización? Entonces, siempre le he dicho, si no estamos llegando a ese nivel, entonces mejor modifiquemos nuevamente la figura jurídica y llamémosla como lo que es. ¿Por qué? Porque esta idea se trae a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, con las ideas progresistas que en su momento se dieron con la reforma del 2008 y la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, pues digamos que sí fue un salto grande en el concepto. Pero con las nuevas desafortunadas formas de legislar, vamos a llamarlo así, desde el punto de vista ejecutivo, legislativo y actual judicial, pues vamos en retroceso, ¿no? Cayendo así en una situación de ya inclusive desconocer tratados internacionales, ¿no? De inclusive ya desconocer si nosotros pertenecemos o no a un mecanismo internacional y decir, ¿sabes qué? Mi constitución es constitución y evidentemente no va a ir nadie más encima de mí. Entonces, ojo, porque a veces uno creyera que las nuevas reformas únicamente van a atacar ciertas situaciones, pero no se dan cuenta que atacan a todo el sistema. Y siempre le he dicho, no solamente al sistema penal, al sistema civil, al sistema familiar, al sistema administrativo, al sistema fiscal. Es decir, una reforma puede modificar por completo todo el sistema mexicano jurídico de nuestro país. Y ya como último punto, y es a la parte nodal, vamos a llegar a qué realmente yo llamo una problemática para nosotros llegar a una salida alterna al momento de plantear una reparación del daño, ¿no? Y lo vamos a ver y lo voy a ejemplificar a través de asuntos que me ha tocado litigar y de cómo he ido, pues sí, llevando ese camino, ya sea como asesor o como defensor. ¿Por qué? Porque las salidas alternas están pensadas que se encuentren de una manera igualitaria, proporcional, y eso vamos a ver más adelante, que inclusive la reparación integral del daño como concepto fundamental en las salidas alternas es que esta misma cumple con ciertos principios, y uno de ellos, la proporcionalidad. Pero bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Iniciaré primeramente señalando qué entendemos por estas soluciones alternas. Recordemos que existe una ley especializada llamada Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal. Misma ley que evidentemente también es aplicable a los procedimientos penales. Sin embargo, su naturaleza jurídica y su forma de llevarse a cabo es a través de una unidad especializada en mecanismos alternos, en donde los conceptos que se utilizan ahí, del concepto del facilitador o los tipos de medios alternos que operan ahí, como la justicia restaurativa, por ejemplo, o el tema de la conciliación, la mediación,
llegan a un punto que es algo llamado acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio, que lo vamos a ver más adelante, es el único medio alterno que nos señala esos mecanismos alternos de solución en controversias. ¿A qué es importante tener esto? ¿Por qué? Porque en una investigación inicial que ya todos conocemos, cuando se inicia una querella o una denuncia por un hecho probablemente delito, pues se encamina a ver primeramente qué tipo delictivo es. Ojo, porque como lo vamos a hacer más adelante, no en todos los delitos podemos llegar a alguna salida alterna o un mecanismo, porque se requieren requisitos indispensables para que estos puedan prosperar. Pero primeramente, ¿de dónde salen estas salidas alternas del procedimiento? Pues bueno, el artículo 17 constitucional, párrafo quinto, nos señala de manera expresa que nosotros tenemos que tener mecanismos alternativos de solución de controversias, los cuales deben prevalecer frente al propio sistema de justicia, llamados todo el proceso hasta una etapa de juicio. También, como lo señala la propia Constitución, pues bueno, mejor dicho, de manera internacional, todas estas ideas se tienen a través del artículo 8, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Sociales. ¿Cuál es lo importante de estas salidas alternas? Ojo, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en su en su título segundo, nos habla justamente de estas soluciones alternas. De hecho, el concepto real son soluciones alternas. Y él nos maneja dos, el código nos maneja dos: acuerdos reparatorios y suspensión condicional al procedimiento. Tenemos una tercera que, ojo, también forma parte de este apartado, pero sin embargo se le llama como una forma de terminación anticipada del proceso, que se conoce como procedimiento abreviado. Sin embargo, para efectos de la presente charla, no abordaremos en ello. ¿Por qué? Porque ese ya se encuentra, digámoslo así, para un aspecto de sentencia, ¿no? En donde todos lo sabemos que una de las ideas de las salidas alternas es justamente también procurar que tanto el imputado como la víctima, pues se le dañen lo menos posible sus derechos. En caso, por ejemplo, del imputado, pues con estas soluciones alternas no tenga como consecuencia una sentencia condenatoria y tenga ese antecedente penal, y por lo que hace a la víctima, el tema principal, pues se le repare el daño. Para este entendido, por ejemplo, como siempre me gusta hacerlo, tenemos una tesis aislada con número de registro 20.04.630 de los tribunales colegiados de circuito de la 10ª época. Esto en materia constitucional. Y pues bueno, aquí de manera muy genérica, lo voy a señalar, nos dice esta tesis que los conflictos pueden resolverse mediante mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos por la ley. ¿Quiénes aquí son los importantes? Las partes son las dueñas de su propio problema, litigio, y por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades en las que el proceso sea aún más. También nos señala, es una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Permitirá, ¿sí?, cambiar el paradigma para una justicia restaurativa. Este concepto de justicia restaurativa es la piedra nodal de estos mecanismos o estas salidas alternas al procedimiento. Recordemos que nuestro sistema de justicia penal abarca algo llamado justicia restaurativa. ¿Qué quiere decir con estos en términos un poco más o menos complicados? Es tratar de resarcir el daño provocado de parte del imputado o de la persona que sea probablemente culpable por un delito frente a la víctima. Es decir, que la víctima se pueda sentir resarcida en las violaciones o en las consecuencias jurídicas del hecho delictivo que se le provocó, ya sea, vamos a verlo más adelante, pues que se le repare el daño. Aquí puede ser desde un monto económico, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista de una cuestión laboral, es decir, la reparación del daño. Esa es una de las partes, que la víctima se sienta resarcida y se pueda en su mayor mente volver a él colocarlo en la situación que se encontraba antes de la comisión del hecho delictivo. Bien,
Haciendo concatenación inclusive con nuestro propio Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo segundo es muy tajante en señalar cuáles son los objetivos probablemente del propio código y nos dice que primeramente va a ser esclarecer hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y, ojo, que se repare el daño. ¿Para qué? Contribuir al acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver los conflictos que surjan con motivo de la comisión de delito. Y aquí todavía sigue vigente en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Pues bien, como ya lo comenté hace unos momentos, ¿cuáles son las soluciones alternas que únicamente tenemos nosotros dentro de nuestro sistema de justicia penal, propiamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales? En su libro segundo, título primero, principalmente a partir del artículo 184, tenemos el catálogo que señalan soluciones alternas y formas de terminación anticipada. Vuelvo a repetir, únicamente vamos a abocarnos respecto de lo que es acuerdo reparatorio y suspensión condicional. ¿Qué entendemos primeramente por un acuerdo reparatorio? Pues bueno, el acuerdo reparatorio lo podemos comprender desde la propia naturaleza jurídica del concepto que nos da el propio código, que nos dice, son aquellos celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplido con sus términos, tienen como consecuencia la extinción de la acción penal. Bien, un poquito para que podamos entender cuándo yo como ya sea imputado o como víctima puedo acceder a este acuerdo reparatorio. El propio código nos da la respuesta. Nos dice, ¿cuándo va a operar esto? Bueno, cuando los delitos sean perseguidos por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que se admita el perdón de la víctima o el ofendido. Como siguiente, para aquellos delitos que tengan una naturaleza culposa o delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Estos tres rubros son los que nosotros tenemos primeramente que ver si cumplimos con ese requisito para poder acceder a un acuerdo reparatorio. Estos requisitos los podemos encontrar en el artículo 187 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí mismo nos va justamente ya poniendo primeramente yo pongo las barreras de saber si yo estoy o me encuentro en la situación jurídica para poder acceder a un acuerdo reparatorio o no. Si cumplen o se puede cumplir con estos elementos, evidentemente podemos acceder a un acuerdo reparatorio. Bien, vamos a ver la situación de lo que alguna ocasión me pasó a mí en sede ministerial. Y como lo comenté, lo vamos a ir viendo a través de las prácticas. El acuerdo reparatorio tiene doble naturaleza jurídica. ¿O a qué me refiero con esto? Este puede llevarse a cabo, ojo, a través del propio agente del Ministerio Público o bien hasta en tanto no tenga conocimiento juez de control. Una ocasión yo tenía un asunto en una agencia del Ministerio Público desconcentrada y ya se había platicado, yo estaba en calidad de defensa, ya había platicado con la víctima y nuestra intención era llegar a un acuerdo reparatorio. Es una situación que probablemente nos pueda provocar risa, ¿no? O en lo particular preocupación, porque cuando yo llego con el agente del Ministerio Público, le planteo que queremos arribar a un acuerdo reparatorio, ¿no? Que con él lo quisiéramos, pues firmar, lo quisiéramos celebrar y que se cumplían con todos los requisitos para poder arribar a él. Recuerdo la respuesta que ese agente del Ministerio Público me dio y me dijo, Lee, no puedo llevar a cabo tu acuerdo reparatorio, ¿no? Y yo con ley en mano le comenté, bueno, ¿cuál sería el motivo, el fundamento o la situación del por qué no lo puedes llevar? Y me comenta, Lee, es que yo no soy la autoridad correspondiente, ¿no? Entonces yo le dije, caray, ¿quién es la autoridad correspondiente? Dice, pues el juez de control. Y le digo, no, licenciado, se puede arribar a un acuerdo reparatorio desde sede ministerial. Y después me sale con otra. Le digo, aquí dice Ministerio Público. Y me responde él,
Sí, pero es que esos son otros ministerios públicos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Evidentemente, en ese momento yo ya no, sí, bueno, ya no continué aferrándome a querer sacar de esa situación a la gente del Ministerio Público, procedí por la vía a través del juez de control. Pero ¿cuál fue el punto aquí? Yo dije, ¿cómo es posible que un agente del Ministerio Público desconozca sus facultades? Sé que efectivamente a lo mejor lo que él me quiso decir y lo que no me supo decir en ese momento es, licenciado, lo que podemos hacer es remitir el asunto a la unidad especializada, ¿no? De mecanismos alternativos del procedimiento y ver si ahí usted puede acceder a un acuerdo reparatorio. Cosa muy diferente al acuerdo reparatorio que nos establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso yo siempre le he dicho, claro que en sede ministerial se puede arribar a un acuerdo reparatorio. Ha sido el único asunto en donde efectivamente me respondieron de esa forma y pues que lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque es lo que vuelvo a repetir. Si no entendemos las figuras jurídicas, podemos caer en estas circunstancias de error procesal, ya sea, o con una situación incorrecta que a nosotros nos pueda generar una, pues sí, una situación jurídica en donde nosotros pudimos avanzar y que nos tomó más tiempo del debido y que esto afecta a las partes del procedimiento. Bien, todo el artículo, desde el artículo 186 hasta el artículo 190, tenemos todos los requisitos y los elementos que se requieren para un acuerdo reparatorio. Obviamente no nos vamos a abocar en ello porque pues ya son unas situaciones diversas, pero es importante que conozcamos la naturaleza jurídica del acuerdo reparatorio. ¿Ok? Posteriormente tenemos la siguiente figura jurídica que es un poco más controversial. ¿Por qué lo digo? Porque inclusive aquí ya en el otro entendemos que probablemente si el Ministerio Público no lo quiere realizar, pues bueno, le avienta la bolita al juez de control, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Sabes qué? En sede ministerial, cuestión con detenido, ya tenemos una situación inclusive de hecho de tránsito vehicular. Lo único que yo voy a hacer clasificar lesiones, y pues ya, si quieren llegar a un acuerdo reparatorio, pues lo pueden hacer hasta sede ministerial, ¿no? ¿Por qué? Aquí viene la parte que vamos a ver más adelante, porque hasta ese momento inclusive también nosotros no podemos saber el grado de afectación de parte de las víctimas intervinientes en el hecho. No podemos señalar una determinación primogénea en ese momento de una reparación del daño, porque entonces, más allá de una reparación del daño, lo que naturalmente hablamos sería de una compensación o una indemnización, más no así, desde mi particular punto de vista, de una reparación del daño, porque como lo vamos a ver más adelante, el concepto de reparación del daño es abismal y todavía lo es más cuando agregamos el concepto de reparación integral del daño, pero lo voy a ver más adelante. ¿Cuál es la siguiente figura que nos interesa saber? Bueno, como solución alterna también tenemos la suspensión condicional al procedimiento. Esta la podemos encontrar desde el artículo 191 del propio código hasta el artículo 199. ¿Qué podemos entender por una suspensión condicional al procedimiento? Bueno, esta es una de las figuras mayor utilizadas en la práctica jurídica si nos encontramos en los supuestos de procedencia. Y la podemos entender como aquel planteamiento formulado por el Ministerio Público o el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o a varias de las condiciones señaladas en el propio código. Condiciones que, bueno, pues evidentemente se le pueden imponer al imputado para efecto de poder cumplir con esta suspensión condicional y garantizar así una efectiva tutela de derechos tanto para la víctima como ofendido y, como consecuencia, la extinción de la acción penal. ¿Cuál es la importancia de estas dos salidas? Pues justamente esto, la extinción de la acción penal, ¿no? Que por un lado se aproveche por parte del imputado o aquellos sujetos procesales en carácter de sujetos activos de un delito y también se le repare el daño de una manera más rápida a las víctimas, como pues desafortunadamente sujetos pasivos en un delito. Bien,
¿Cuándo procede una suspensión condicional al proceso? El artículo 192 nos lo señala de manera muy práctica. Nos dice, una vez dictado el auto de vinculación o proceso, el imputado, bueno, dicho acto haya sido por un delito cuya media aritmética no exceda de 5 años de prisión. El segundo elemento, que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido y que se haya transcurrido 2 años desde el cumplimiento de, o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior. En su caso, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto del procedimiento. Vamos a ver cuál es la naturaleza de uno y del otro. Como ya lo vimos, el acuerdo reparatorio puede llevarse a cabo desde sede ministerial y ante un juez de control. Inclusive, aquí es algo muy... Por eso se dice que el acuerdo reparatorio es como un convenio entre las partes, ¿no? Porque inclusive ni siquiera ha habido una... Si lo hacemos desde sede ministerial, un juez de control no lo ha valorado. Que, ojo, existe dentro del propio Código Nacional que una vez que se celebre el acuerdo reparatorio y si alguna de las partes considera que no se llevó a cabo de forma correcta, sí puede solicitar audiencia dentro del plazo de 5 días ante el juez de control para efecto de verificar si ese acuerdo de reparación, acuerdo reparatorio cumple con los requisitos y exigencias de la ley. Y si no, pues en todo caso puede ser modificado o puede ser revocado, es decir, que no se le dé ningún tipo de naturaleza jurídica o consecuencia jurídica. Sin embargo, la suspensión condicional no opera así. El requisito indispensable es que exista el auto de vinculación a proceso. Una vez que sí exista el auto de vinculación a proceso, ahora sí podemos entablar o tratar de proponer que se lleve a cabo a una salida alterna, como es la suspensión condicional al proceso. Ambas figuras jurídicas, es importante saberlo también, y me imagino que ya muchos lo saben, es que pueden ser planteadas hasta antes del auto de la apertura a juicio oral. Por eso el procedimiento se dice, estas figuras fueron creadas para generar una forma de oxigenar al procedimiento. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que se llegue lo menos posible a juicio y si son delitos que, ojo, cumplen con estos requisitos, puedan arreglarse entre las partes sin necesidad de agotar toda la instancia judicial, que eso genera un gasto para el Estado mexicano, que eso genera una situación engorrosa tanto para la víctima, una situación desagradable tanto para el imputado, y que si lo pueden solucionar de una manera pacífica, eso es importante. Estos mecanismos son para aquellas personas, vamos a llamarlo así, que intentan solucionar su problema de manera pacífica, ¿no? Y evitar a toda costa un juicio. Eso es lo importante de estas salidas alternas. Pero vamos a verlo ahorita, más adelante, cómo esto ya se hizo una corrupción total, ¿no? Bien, la suspensión condicional al procedimiento, como ya lo comenté, bueno, tiene igual esos requisitos, debe de proceder, hay que verificar si efectivamente el imputado cumple o no con las condiciones que se puedan señalar. Y ojo, puede aquí hacerse algo importante. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, la víctima se oponga, ojo, se oponga a la suspensión condicional? Muchos pueden decir, bueno, una de las oposiciones motivadas y fundadas puede ser la reparación del daño, que es al tema al que vamos a entrar ya en unos momentos. Cuando hablamos que existe una oposición fundada y motivada, ojo, el propio código nos señala esa parte, que si la víctima o ofendido fueran citados a la audiencia y no se presentan, su incomparecencia no impedirá que el juez resuelva la procedencia y términos de la suspensión. Importante aquí, este artículo es muy importante, 196. La sola falta de recursos del imputado no podrá ser utilizada como razón suficiente para rechazar la suspensión condicional del procedimiento, cosa que desafortunadamente muchos jueces toman en consideración para negar
una suspensión condicional al procedimiento. ¿A qué me refiero con esto? Uno puede llegar, dice, ok, cumplo con los requisitos de ley y todo esto, pero ¿qué cree, licenciado? La víctima me pide, vamos a poner una cantidad, 200,000 pesos para que él quiera acceder a la suspensión condicional. Y yo no tengo esa cantidad económica. Entonces, aquí nos señalan, existe un plan detallado de reparación. Pero aquí entra el punto importante. ¿Esos 200,000 pesos realmente se encuentran justificados? ¿Realmente se encuentran con documentales, con cuestiones de periciales en materia económica, en una situación que nos puedan dar una lucidez a que efectivamente esos 200,000 pesos van a ser para resarcir el daño? ¿O es simplemente una cuestión de yo pido y pues mientras esta persona, ojo, aquí es importante, por eso es mucho la importancia de la libertad de las personas? Cuando una persona está recluida en un penal, es mayor la presión, porque la familia te va a decir, como sea, yo le pago esa cantidad. Entonces, regresamos al tema de, espérame, pero es que sería una reparación integral desproporcional. ¿De dónde yo obtengo que él me está pidiendo una cantidad de 200,000, 150,000 pesos cuando ni siquiera me la puede justificar hasta este momento procesal? Pero muchas veces por las situaciones de las familias, pues uno les podría decir, espérame, pero me dice, no, o sea, la persona está internada, está recluida, me importa la libertad. Y esto ya se ve, vuelvo a repetir, como una forma de corrupción, ¿no? Que ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle. La pregunta aquí que muchas veces uno nos pasa como litigantes es, bueno, ¿qué va a pasar si el juez de control a mí me niega la solicitud de suspensión condicional al procedimiento? Ya, o sea, ahí me quedo, espero hasta que finalice el término de la investigación complementaria, hasta que se genere una acusación, hasta ver cuánto la persona puede o no puede justificar. Pues no, para este entendido, si bien es cierto, no es una jurisprudencia, bueno, perdón, existe una jurisprudencia que es la que es de la primera, la 182 diagonal 2023, onceava época, que se publicó en diciembre de 2023. Y es muy importante esta jurisprudencia porque nos dice, la suspensión condicional del procedimiento, ¿qué pasa ante su negativa? Como es de una afectación al derecho a la libertad personal, procede el amparo indirecto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si el juez de control a mí me niega esa suspensión condicional, podemos acceder a un amparo indirecto. En esta jurisprudencia nos señala que no es un requisito indispensable el agotar una apelación. Ojo, nos dice, puedes agotarla si es tu derecho, si tu defensa así me imagino, lo considera pertinente, o en su caso de que no se quiera agotar, existe una excepción a la definitividad en este término. Tú puedes acceder a un amparo indirecto para que el Tribunal Federal, pues, analice si efectivamente el rechazo que está haciendo el juez de control que conoce de la causa es apegado a derecho, fundamentado y motivado, o simplemente nos basamos a una situación subjetiva del juzgador. ¿Cuál es por lo general las situaciones? No hay monto de reparación del daño o el imputado no tiene para pagar la reparación, pues no hay forma de poder acceder a una suspensión condicional. Error, volvemos a repetir, el propio código nos da esa base, la sola insolvencia de el imputado no es una de las condicionantes para no poder acceder a una suspensión condicional al procedimiento. Eso es algo muy importante de saber. ¿Por qué? Porque pues a veces como litigantes nos quedamos en bueno, el juez ya me lo negó, pues ahora mejor a buscar la parte económica, ¿no? Para poder resarcir o repararle el daño a la víctima. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna interacción? No, no, perfectamente bien, perfectamente bien. Nada más me llamó mucho la atención de que decías en el acuerdo reparatorio, pues lo que te pasó con el Ministerio Público que te decía que él no podía, que él no, y no te canalizó a donde tenía que ser. Yo recuerdo, maestro, que de alguna manera muchas veces
el sistema no tiene o no tiene el tiempo, no lo hacen, pero el fiscal te dice, platica con la víctima, ahí y aquí lo resolvemos juntos. Es lo que me llamó la atención del fiscal, o sea, ¿por qué manejarte esto de esa manera, no? Mire, en ese asunto había igual intereses ahí como económicos un poquito elevados de por medio. Entonces, considero que la gente del Ministerio Público también, pensándolo así, pues probablemente no lo quería decir así, pero pues no quiso aventarse ese paquete, ¿no? De decir, bueno, si yo ahorita acepto este acuerdo reparatorio, pues probablemente pueda tener alguna consecuencia después, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la idea es esa, que a veces, pues los ministerios públicos también pueden correr algún riesgo en cuestión de autorizar estos acuerdos reparatorios. Porque supongamos, si llega algún tipo de visitaduría o algún tipo de Contraloría interna, pues puede existir como que algún problema. En lo personal, en ese momento no lo existía y de hecho sí, igual a mí me sacó mucho, pues, la situación que él me dijo, ¿no? Primeramente me dijo, a ver, yo no soy ese ministerio público, ¿no? O sea, y literalmente así me lo dijo, es que Ali, yo no soy ese ministerio público al que se refiere el código. Y yo, o sea, caray, yo conozco una sola figura que se llama ministerio público, ¿no? Sí, aquí en Considero que lo que no. perdón, el 186 es clarísimo. Los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima o ofendido, el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control. O sea, ¿por qué? Y eso sí deberíamos platicarlo bien, porque tienes mucha razón, que hay algunos fiscales que en lugar de apoyar a hacer su chamba, o se inclina a la víctima por algunos intereses, como bien tú lo comentas, quizás económicos, hagan ese tipo de cosas, maestro. Sí, de hecho, bueno, de ahí ahorita ya vamos a entrar como a la materia, a lo bonito de lo que vamos a hablar en la charla, ¿no? De realmente lo vemos como desde un punto de vista de interés económico, lo vemos desde un punto de vista del interés del procedimiento, que francamente lo dudo mucho, lo vemos desde un punto de vista de interés de que las víctimas o los imputados resuelvan su situación jurídica. La realidad es que no, la realidad es que desafortunadamente en la práctica vemos este y muchos más asuntos en los cuales pues vuelvo a repetir el tema de corromperse, lo que platicamos hace un momento, ¿no? Que ya inclusive hasta hay asesores jurídicos que literal sí avienta, bueno, y para, ojo, para yo decirle a mi víctima que acepte tu acuerdo, ¿no? Pues cuánto me va a tocar. Entonces, ahí pues ya se hace todo un sistema corrompido, ¿no? Porque dices, ok, si tú como asesor jurídico me estás diciendo esto, pues evidentemente también este, se vuelve un tema, pues, extraño a la realidad jurídica y que las víctimas también se compran esa idea, ¿no? Que ahorita vamos a verlo un poquito más adelante, porque hay asesores jurídicos que yo lo he visto, y dice, oye, bueno, víctimas, ¿no? Que ahorita voy a más adelante, que se me ha acercado a mí en calidad de defensores, ¿eh? Y me dijo, y me platican, oiga, Lee, que es que mi asesor me dijo que pues yo puedo cobrar de aquí hasta 300, 400,000 pesos, que porque me correspondería por lo que me ocurrió, ¿no? Y así como yo, ok, ¿y de dónde sacas esa? Ok, perfecto, ¿quieres cobrar eso? Bueno, ¿cómo me lo vas a comprobar? ¿Tienes para comprobar esas cantidades? ¿Tienes tickets? Que es a lo que vamos a entrar ahorita. ¿Tienes manera de comprobarlo? O nada más porque el asesor te dijo. No, pues solamente porque mi asesor me dijo eso, que yo pidiera esa cantidad económica, ¿no? Entonces, pues ya lo vemos, que inclusive me ha tocado llegar a audiencias en donde a lo mejor yo como defensa digo, oye, pues vamos a llegar a un acuerdo con la víctima, vamos a tratar de, ojo, sé que me lo van a vincular, por ejemplo, pero pues me lo quiere llevar por una suspensión. ¿Cómo ves? Vamos a empezar a hablar el tema de la reparación. Y no, y te dicen así, pues, ¿qué le parece, no? Mire, él pide 250, vamos a cerrarlo con 200,000 pesos. Y tú o sea, perdón por lo que voy a decir, pues, ni le que estoy cobrando para esta audiencia, ¿no? O sea, apenas el representado puede cumplir con ciertas situaciones, ¿no? Y a lo mejor es una persona, vamos a hablar de realidades, lo que nosotros vivimos, que es un empleado
que tiene una capacidad económica del sueldo mínimo a lo máximo 10,000 pesos al mes, ¿de dónde crees tú que él va a sacar 200 ahorita, no? O bueno, lo hacemos de plazo diferido, que es también algo importante, ¿no? Que tanto el acuerdo reparatorio como la suspensión condicional del procedimiento, uno puede ser el acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato o de cumplimiento diferido. ¿Esto qué quiere decir? Que es algo que igual soslayé señalar, que es el acuerdo reparatorio tiene esa función. Puede ser, ¿sabes qué? No cuento con esa cantidad en este momento. Vamos a poner ejemplos reales. La víctima me está pidiendo 40,000 pesos, 30,000 pesos como forma de reparación integral del daño. Ok, ¿sabes que en este momento no los tengo? Te, te completo 10,000, 12,000, 13,000 pesos. Te los exhibo en efectivo y los siguientes pagos te los puedo dar de 5,000, de 4,000, de 3,000 a, no sé, un año, 3, 4 meses, 5 meses. Ahora sí que ahí viene ya la parte técnica y práctica de cada defensor y del acuerdo entre las partes. Pero ojo, eso ya es un acuerdo entre las partes y también se puede hacer. Porque muchas veces también llegan a nosotros personas que en su mente es, Vic, es que tengo que darlo ahorita ya de momento o así. Es no, primero hay que hablar con la víctima y también que la víctima entre en razón, pues que se le quiere pagar, ¿no? Que se le quiere llevar a cabo ese planteamiento de reparación del daño. Pero ¿por qué le llamo problema? Porque aquí es cuando entran los operadores jurídicos, ¿no? Es cuando entran las otras partes. Y supongamos que sean operadores que tengan una integridad, que sean justamente personas o profesionistas con integridad y que te digan, sí, licenciado, me parece un acuerdo pues justo, ¿no? Hay otros que no, y pues aparte ya te quieren meter hasta honorarios, ¿no? Pues yo cobro de honorarios como asesores jurídicos, porque lo he visto en cuando quiero llevar a pláticas o cuestiones de mediación, que te avientan, ¿no? Pues de honorarios 250,000 pesos, ¿no? Porque eso es lo que cobra mi bufete, ¿no? Y entonces dices, bueno, ok, y entonces ya se vuelve, ¿no? Aquí ya empezamos a ver cómo el problema es, pues, cómo reparo el daño. O sea, ya ni siquiera el problema es el hecho delictivo ya lo dejamos afuera. Ya el problema es, ok, quiero terminar con la situación penal de mi representado, pero no me permites. O sea, y eso no es el fin de las salidas alternas, eso no fue el objetivo y el motivo de las salidas alternas, sino que éstas sean también de carácter personal, porque como lo señala usted en el propio código y la propia jurisprudencia lo señala, ¿no? O sea, es entre partes. Y ahorita voy a más adelante a decir cómo inclusive me he topado con jueces que me han detenido acuerdos reparatorios, ¿no? Y hasta me ven con una cara de, bueno, pues tú qué hiciste, ¿no? Oye, es que yo no puse ese monto, ¿no? Ese monto estuve de acuerdo la víctima y ese monto estuve de acuerdo el imputado. Ojo, ellos tienen que velar que efectivamente exista una proporcionalidad, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero bueno, esta y muchas cosas se ven en la realidad, ¿no? Y pues justo, a veces también los operadores son los que empiezan a poner, ¿no? Las piedras en el camino para, al final de cuentas, lo que nos importa es resolver la contienda penal, ¿no? ¿Por qué? Porque también la víctima se cansa. Oiga, licenciado, es que tengo que venir a cada rato, es que el asesor jurídico ni siquiera me llama, el asesor jurídico ni siquiera me orienta, el asesor jurídico público ni siquiera me llamó en ninguna de las etapas y ya se cerró la investigación complementaria, ya hay acusación y en el punto de reparación del daño, pues no aparece nada, ¿no? Porque nunca se agregó ni se ofrecieron datos de prueba para poder señalar un tipo de reparación del daño, ¿no? Entonces, ahí vienen las problemáticas planteadas desde las partes, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar al tema que para mí es un poco importante, y digo un poco porque desde mi óptica no hablamos de una reparación integral del daño. Ese concepto está nada más señalado en nuestro código, mencionado en nuestro código, pero pues la realidad es que no. Y eso es lo que yo siempre he dicho. No existe una real reparación integral del daño. Existe una indemnización, probablemente, porque el concepto de reparación integral del daño es un concepto demasiado amplio, que inclusive ese concepto nosotros lo traemos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se agregó con la reforma del 18 de junio del 2008 y se anexó
con la del 10 de junio del 2011 en carácter de derechos humanos, ¿no? Y entonces, vamos a decir en un primer momento, ¿qué es una reparación del daño? La reparación del daño la podemos entender como el resarcimiento que el imputado debe pagar o compensar a la víctima por, eh, debe pagar, perdón, o compensar a la víctima por haber puesto en peligro o lesionar algún bien jurídicamente tutelado en la esfera del sujeto pasivo. Este concepto, ojo, viene a integrársele el tema de integral de acuerdo al artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué nos dice este artículo? Pues bueno, nos dice, ojo, ¿qué es la reparación integral del daño? Dice, abarca la acreditación en daños en una esfera material e inmaterial. Aquí ya nos está hablando que la reparación integral del daño debe de cumplir dos esferas, una esfera material y una esfera inmaterial. ¿Qué llevamos con estos? Bueno, daños psicológicos, daños morales, proyecto de vida, colectivos y daños, proyecto de vida, situaciones de cuestiones colectivas o de una comunidad, daños materiales. ¿Cuáles son los que entendemos? Un daño emergente, un perjuicio, un patrimonio o un perjuicio al patrimonio familiar. Ojo, si vemos, la reparación integral del daño no solamente va a abarcar temas de cuestiones físicas, ¿no? Como lo que siempre va. ¿Sabes qué? En unas lesiones, te lesioné no sé, la tibia, el peroné, y a raíz de eso, pues bueno, vas a generar operaciones. Entonces, lo que platicamos en un momento, se ha llegado al absurdo, ¿no? De ya hasta tasar la reparación del daño, ¿no? Bueno, fueron por lesiones, delito lesiones. Vamos a poner las lesiones culposas. Ah, perfecto. Pues, ¿qué se lesionó? ¿O qué tipo de lesiones? ¿Ya fueron segundas, terceras o cuartas? Vamos. Ah, pues mira, por unas segundas, unos 30,000, 40,000 pesos, está bien, ¿no? Y las terceras, no, pues con que le des unos 40, o unos 60, 65, 80,000 pesos, pues yo creo que es correcto. Entonces, tú llegas y dices, bueno, ¿y eso de dónde lo tasas? O sea, literal, ya es y en la realidad lo vemos. O sea, ya hasta tú como abogado sabes más o menos al cliente, oiga, ¿sabe qué? Pues esto va a salir más o menos en tanto, porque es lo que las víctimas están pidiendo. Y eso yéndonos a situaciones reales, ¿no? Vuelvo a repetir, hay víctimas que te dicen, no, pues ya fue mi pie, pues con 200,000 pesos, ¿no? Ya me doy por reparado de mi daño. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿y de dónde tú sacas esas cantidades económicas? ¿Quién te metió esa idea de querer cobrar esa situación, ¿no? Y aquí ya vemos pues el tema de pues, los operadores jurídicos. Pero bueno, quiero entrar justamente a esta situación. ¿Qué entendemos por cada uno de estos elementos de lo que yo ya comenté, de la reparación integral del daño? Ojo, acorde a la Comisión Americana de Derechos Humanos. Nos dicen aquí que existen dos tipos, materiales e inmateriales. Los materiales, o los que pertenecen, perdón, al punto inmaterial, tenemos que son tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa o indirecta, allegados al menoscabo de aquellos valores cuantitativos de las personas, así como a las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la vida o de su familia. ¿Cuáles son estos? Tenemos daño moral, daño psicológico, daño físico, daño al proyecto de vida, daño colectivo social. Esos rubros pertenecen al daño inmaterial causado por la comisión de un hecho delictivo. Ahora, ¿qué es en lo único que nosotros, la realidad jurídica, nos evocamos? Que es a un daño material. ¿Y qué es un daño material? Visto desde el punto de vista internacional, porque si nosotros pensamos, daño material es, pues no sé, ¿no? Supongamos, en un coche, ya le pegué al coche. El daño material es que te repare la defensa, por ejemplo, ¿no? Pero no, eso es una situación incorrecta. El daño material, nos dice desde el punto de vista internacional,
que es la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. ¿Qué comprende este daño material? Daño emergente, la pérdida de ingresos o lucro cesante y daño al patrimonio familiar. Estos conceptos de daño emergente, lucro cesante, si uno los lleva a la realidad jurídica, ahora me voy a poner del lado del asesor jurídico, ahora me voy a poner del lado de la víctima, ¿no? Si uno los lleva a la realidad jurídica, inclusive vemos que hasta lo ven como un tema ficticio, ¿no? ¿Cómo que, licenciado, me quieres meter de lucro cesante de tu víctima, no?